7:52 de la mañana. Ahora finalmente pudimos hacer contacto con Ricardo Marconi, decíamos periodista, analista político internacional, para hablar de lo que está pasando en Cuba. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buenos días para vos, buenos días para toda tu audiencia. Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir de lo que está transcurriendo por estas horas en la isla, en Cuba? Bueno, en principio podemos decir que hoy estaba previsto que se reuniera el Consejo Permanente de la OEA, pero este cónclave fue suspendido. Bueno, se iba a analizar en esa reunión la situación política y las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Este encuentro sufrió la oposición, por así decirlo, de Argentina, una vez más, México, Bolivia y Nicaragua, ya que se esperaba que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que es Antonia Urrejola, presentara un minucioso informe sobre las multitudinarias protestas que están ocurriendo en la isla y que se iniciaron el día 11 de este mes. Sobre el tema, lo informamos, lo adelantamos a través de tu página, Antonio. Bueno, esto se concretó, o sea de que la reunión fue finalmente suspendida, pero se han manifestado internamente varios funcionarios también protestando por la suspensión, por supuesto, y obviamente toda la población que está diciendo que por la gravedad de estos temas la reunión no admite dilaciones. Hay privaciones ilegítimas de la libertad según estas denuncias. Hay cientos de personas que están detenidas y otras que están afectadas por los derechos humanos, ¿no? ¿Qué está pasando con estos militares que están muriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son militares generales, en algunos casos, oficiales de la revolución? O sea, son parte de la historia, de alguna manera. Sí, mira, para que la audiencia sepa en profundidad sobre este tema, murieron Armando Choy Rodríguez, de 87 años. Había liderado la revolución como combatiente y había sido nombrado general en 1962. Se estaba dedicando, hasta el momento de su muerte obviamente, al saneamiento de la bahía de La Habana. También murió Rubén Martínez, que tenía 79 años, estaba procesado en Estados Unidos por haber participado en el derribo de aviones de los Hermanos al Rescate, una organización que se ocupa desde 1996 para el rescate de cubanos que se escapan de la isla. Se habían producido 4 muertes en este caso, y se decidió que su cuerpo fuera cremado porque obviamente su causal de fallecimiento fue el coronavirus. Comparo, ¿no? Y pienso en voz alta, están aprovechando los que hoy llevan adelante la revolución, Díaz-Canel, y algunos dicen que todavía Raúl Castro, para hacer una purga al estilo Mao, en su momento lo que se llamó la revolución cultural en China, donde se deshizo de buena parte de los oficiales que no eran adictos al régimen, ¿o no? Mira, lo digo parcialmente a esto. Si bien es cierto, como vos decís, de que hay una información que anda sobrevolando toda la isla en relación de que a Cuba le vendría muy bien que estos generales murieran, por la edad y por la situación en que entraban estos generales, no había necesidad prácticamente de que ello ocurriera. O sea que, por ejemplo, Manuel Eduardo Lastres Pacheco había luchado en Sierra Maestra, estaba a las órdenes del Che Guevara, había actuado contra Fulgencio Batista, participó como jefe de las tropas cubanas en Angola, también estaba
Agustín Peña Porres y Marcelo Verdesia Perdomo, este último de 80 años. Como vos claro, ves, gente muy longeva. Sí, gente, ¿Cómo? No, digo, gente muy longeva de lo que habla, lo que muestra, quiero decir, que no ha habido un proceso de renovación al interior de del mismo gobierno revolucionario. Ahora, a vos que te gusta la historia, conocés mucho de historia, ¿esto se puede comparar, Ricardo, esta situación económica que catapultó estas protestas de la población o de buena parte de ellas, se puede comparar con el periodo especial que vivió Cuba en los 90, denominado así por los que gobiernan en Cuba, que, a ver, tenía que ver con la crisis post caída del muro de Berlín, ¿o no? No, yo diría que no, Antonio. ¿Por qué? Porque de por medio está el coronavirus, de por medio está la tremenda situación económica que está sufriendo la isla desde que Rusia le soltó la mano. En fin, la situación también educativa ha mermado en su calidad y el sistema de salud está también bastante derruido en la isla. Hay lugares en la isla donde prácticamente no hay médicos, pero ¿por qué? Porque o se han ido de la isla, han logrado escapar de la isla, o hay gente que directamente no quiere actuar en el área de medicina y se ha prácticamente resguardado dentro de sus viviendas por la gravedad de la situación que está pasando Cuba respecto del coronavirus. Esto no ha sido extendido públicamente y a nivel internacional porque las autoridades cubanas están ocultando mucha información, pero la realidad es que la isla está sufriendo una situación muy penosa en este sentido. ¿Quién es Díaz Canel? ¿Quién es Miguel Díaz Canel? ¿No? Me refiero al presidente, de alguna manera, en ejercicio de Cuba, desde el 10 de octubre de 2019, y además es primer secretario del Partido Comunista de Cuba. ¿Quién es Díaz Canel? ¿Es un técnico, es un profesional, es alguien que entiende de política, no entiende de política? Lo pregunto porque algunos dicen que, bueno, es una persona que le falta carisma, que no tiene el don de mando ni el manejo que tenían Fidel ni Raúl Castro. ¿Quién es Díaz Canel? Díaz Canel es un títere de Castro. De Raúl Castro. Es el que fue puesto de Raúl preservar la burocracia cubana, ¿no? Digo, de Raúl Castro, es un títere de Raúl Castro. Sí, de Raúl Castro, obviamente. Sí, él cumple órdenes prácticamente de Raúl Castro y de la cúpula cubana, y se limita solo a repetir lo que prácticamente le dicen las autoridades de la isla, que de esta manera preservan su poder dentro de la isla, a pesar, como te decía, del deterioro que se está sufriendo, ¿no? Claro. Antonio, si me permitís un minuto más, yo quería comentarte algo que está ocurriendo en Venezuela en las últimas horas. Sí. De Venezuela se están escapando prácticamente casi 1000 venezolanos por día. Esto a pesar de que... 1000 venezolanos, qué increíble. 1000 venezolanos por día se están escapando de Venezuela, porque el presidente cerró las fronteras, pero a pesar de esto, por el COVID-19, se siguen yendo gente a causa de la crisis sanitaria tremenda que está sufriendo Venezuela. Por supuesto, la inseguridad en Venezuela, la inflación que está descontrolada y las violaciones a los derechos humanos, según lo denunció en las últimas horas la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Sí, decime. No, digo, ¿qué análisis haces de la postura argentina sobre estos fenómenos que están sucediendo en Cuba, en Venezuela? Bueno, en Venezuela el gobierno nacional, a través de Alberto Fernández, ha mantenido la postura de no injerencia, de que, bueno, los venezolanos solucionen su problema de forma casera. Y respecto a Cuba, dijo una frase que la verdad dejó de perplejo a muchos. Dijo, no sé lo que está sucediendo. Dijo, no, a ver, sos presidente, sos una persona informada, se supone.
Bueno, ¿qué se puede decir de la postura argentina? ¿Es una postura ambigua? ¿Es una postura pro Cuba? ¿O pro Venezuela también? ¿Cómo se la puede definir? No, yo diría que se está preservando en sus declaraciones el presidente argentino, por supuesto, pero de ninguna manera puede desconocer este tema. Y te digo por qué. Argentina, y esto es un dato extraoficial que poseo, pero de muy buena fuente, ya ha recibido 180.000 venezolanos en nuestro país. ¿Cómo puede un presidente que ya recibió en el país 180.000 venezolanos decir de que no desconoce el tema venezolano? Y de Cuba, bueno, ni hablemos. La cantidad de gente que se ha ido de la isla es impresionante. Nadie se va de su lugar de residencia en el que ha pasado casi prácticamente toda su vida porque no sufre ningún problema. Evidentemente, en este sentido, Alberto Fernández desconoce, porque quiere desconocerlo, el problema de Venezuela y obviamente también el de Cuba. Pero mira, para que tengan tu audiencia una idea de lo que estoy diciendo, en Colombia ya hay 1.743.000 venezolanos que se han ido. Perú ya recibió 1.050.000. Estados Unidos ya también recibió 465.000 venezolanos. Y te puedo dar el número de la lista interminable de venezolanos que se han ido a distintos países de Latinoamérica. El que menos recibió fue Guyana con 36.000 venezolanos. Uh-huh. Finalmente te quería preguntar tu opinión, Ricardo, sobre lo que está pasando en Perú, porque se está dando un proceso bastante particular, está teniendo lugar por estos días. Asumió José Pedro Castillo Terrones, más conocido como Pedro Castillo, sindicalista, maestro, de izquierda, si uno quiere definirlo de alguna manera. Algunos dicen relacionado a ex senderistas de Sendero Luminoso, otros no. Bueno, la cuestión es que cuando llegó dio algunas pautas de cómo iba a ser su gobierno y generó onda polémica incluso en la izquierda argentina. Dijo: servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajan ni estudian. Y dijo, y les dio 72 horas a los delincuentes extranjeros para que abandonen el país. O sea, uno se imagina que un presidente, no ni siquiera de izquierda, diría esto en Argentina, y bueno, fascista, nazi, no sé qué. Pero ¿qué es lo que está pasando en Perú? ¿Qué se puede decir? Mira, quiero decirte dos cosas respecto de esto y de las decisiones que ha tomado Castillo. Respecto de la primera, no he escuchado nunca aquí en Argentina ningún político que dijera que a la gente que no trabaja ni estudia, conocidos como los ni, tendrían que ir a cumplir con el servicio militar obligatorio. No hemos escuchado nunca aquí en la Argentina, y más precisamente en Rosario, algún funcionario que haya dicho a los delincuentes de la ciudad de Rosario, en este caso en particular porque es aquí donde vivimos, que tienen 72 horas para irse de la ciudad. Bueno, Olmedo, yo recuerdo a Olmedo, el de la campera amarilla, el político, Alfredo Olmedo creo que se llamaba, dijo, y bueno, le decían nazi, discriminador, estigmatizador. Bueno, ahora, esto, a ver, hace recordar, o a mí me hace recordar, a la gobernación, obviamente de facto, porque llegó por un golpe de Estado, de Juan Velasco Alvarado. Yo creo que esta es una izquierda más nacionalista. ¿Se la puede analizar así, una izquierda con contenido nacional? La verdad, a mí en lo personal esto, ¿no? Uh-huh. Castillo me da una muy pobre imagen. Es un hombre que ha llegado ahí por imperio de las circunstancias y que no estaría lo suficientemente preparado como para asumir la presidencia de su país. Las declaraciones que lo he escuchado hacer son muy débiles. Duda mucho cuando habla, lo que implica no tener mucha seguridad sobre sus decisiones políticas. En fin, no estoy muy de acuerdo con la calidad política de ese candidato. Finalmente, no podía dejar de preguntarte esto, Ricardo.
se fue Agustín Rossi del Ministerio de Defensa en la Argentina. Sabemos que allí el Ministerio de Defensa siempre es un lugar donde confraternizan los militares con la política, etcétera, pero además es un lugar donde se define la política internacional también de la Argentina y con qué país se van a alinear o no los argentinos. Nos vamos a alinear. ¿Qué puede llegar a pasar? Y si la salida de Rossi está relacionada con esto, con la disputa que hoy por hoy tiene lugar en la Argentina entre China y Estados Unidos por quedarse con nuestros recursos, por de alguna manera establecer mejores relaciones para sacar partido para alguna de estas potencias. Yo entiendo de que no pasa tanto por ahí la cosa, sino que es más un conflicto interno político, claro. Que el presidente ha manejado los hilos como para poner gente que lo respalda y no le genere conflictos con su superior, esto es la vicepresidenta de nuestro país. Y nada más, no busquemos complicaciones políticas porque se está jugando mucho en la interna de cada partido para llegar al primer proceso eleccionario y más todavía para el segundo y definitivo en noviembre. Yo lo veo así, no sé si estoy equivocado, pero entiendo de que se está dando sobre este tema algo más que una guerra política, sino más bien un conflicto de intereses políticos. Queda claro. Muchas gracias, Ricardo, por el contacto. Antonio, si me permitís, te doy un adelanto. En las próximas horas, seguramente a nivel internacional, va a ser dado a conocer alguna información de algunas agencias informativas internacionales respecto de lo que están haciendo las fuerzas talibanes en Afganistán. Yo te anticipé en su momento de que Biden había decidido retirar a las fuerzas militares de ese país. Ahora la amenaza talibán ha comenzado a atacar varias ciudades ante esta decisión de las fuerzas militares estadounidenses que están cumpliendo la orden de Biden de retirarse definitivamente del territorio antes del 11 de septiembre. Y ante el repliegue de las fuerzas norteamericanas, los talibanes han atacado Kandahar, han atacado Lanskar, Gahan, Eber, que son localidades afganas, han generado intensos combates y hay miles de habitantes afganos que están huyendo de sus viviendas. Muchas gracias, Ricardo. Gran abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, completísimo. Agradecemos los minutos extras al amigo Laureano García Vega. Sabe mucho Ricardo, hablando sobre varias cuestiones. Nos vamos, una lágrima por Luis Scola, por la Argentina. Terminó, con esto creo que ya termina la generación dorada. No queda más nadie de la generación dorada. Campazzo y los que vienen son otra cosa. Argentina quedó fuera de los Juegos Olímpicos, perdió 97-59 frente a Australia, un rival que